2 de noviembre. Voy a coordinar eso con dirección de carrera. ¿Tienen la fecha del examen final? Sí. 30 de noviembre. Uy, o sea que 3 sábados apenas. Si este sábado no hay clase, nos quedaría solamente para avanzar 9 y 16. En realidad solo 9 y 16. 23 defenderían sus trabajos de investigación que vamos a coordinar hoy día. Y el 30 sería su examen final. Si es que no nos mueve. Ahora, ojalá que no sea feriado y podamos tener una clase más este sábado. Voy a preguntar de todas maneras al finalizar hoy día y les aviso por el grupo. ¿Ya? Bueno, me preguntaron de las prácticas hospitalarias si se suspendían. No, continúan hasta el final. No quiere decir que en el segundo parcial se acaba. Las prácticas hospitalarias incluso hasta después de su final hay muchos estudiantes de anteriores semestres que siguen yendo. Pueden ir, yo estoy ahí. Excepcionalmente saco vacaciones 5 días, pero siempre estoy en el hospital. Pero por ahora, hasta que acabe el semestre, continúa, ¿ya? Y ahora más bien vamos a intentar aprovechar un poquito más la misma modalidad del examen del segundo parcial, la misma modalidad vamos a tomar todas las prácticas ahora. Ustedes claro que ya no es por nota, ¿no? Pero es para que ustedes practiquen. Van a ingresa el paciente, ustedes lo van a interrogar, lo van a examinar. Si tiene historia clínica, si son pacientes internados, la van a revisar para que luego discutamos el caso o ustedes intenten hacer diagnóstico, ¿ya? Cosa de ir practicando un poco más. Bueno, cardiopatía isquémica. Con cardiopatía isquémica se refiere a cualquier alteración en el flujo sanguíneo que va a llegar a cualquier región del tejido miocárdico, ya sea de tejido auricular o de tejido ventricular. Anatómicamente hablando, el flujo sanguíneo que recibe el miocardio se da gracias a las arterias coronarias. Tenemos la coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Ambas nacen de la base de la aorta y se nutren en diástole. Estas arterias coronarias son las encargadas de llevar los nutrientes y el oxígeno necesario para el trabajo miocárdico de cada una de nuestras células y también para el trabajo del sistema excitoconductor, porque vamos a ver que la mayoría de las veces la arteria del nodo sinusal o del nodo AB nace de la coronaria derecha un 60 y 90% y de la circunfleja el restante. Estas arterias, su integridad va a depender mucho de las comorbilidades que nosotros tengamos incluso desde ahora. Coronaria derecha y el tronco de la coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja. Y estas son algunas de las ramas que podemos encontrar. La coronaria derecha da en el 60% de las veces la arteria del nodo sinusal, la arteria del nodo AB en un 90% y el restante puede venir de la circunfleja. La arteria descendente anterior es una de las arterias de mayor calibre y una de las más importantes, por así decirlo, porque me va a entregar mucho territorio del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es la bomba, ¿ya? Hoy vamos a hablar más que todo de cardiopatía isquémica de etiología aterosclerótica, ¿ya? Esta placa de grasa que se forma en el paso de los años, y por eso les decía, muchos de los problemas ateroscleróticos empiezan a edades más jóvenes que ustedes. Nuestra inactividad física, a veces mala alimentación, nos va a llevar a acumular moléculas de LDL en el torrente circulatorio en una cantidad mayor de la que se puede utilizar para el metabolismo celular, y este exceso de moléculas de LDL va a ir internalizándose por debajo del endotelio. ¿Cómo lo hacen? Como la molécula de LDL en exceso es una molécula inflamatoria,
nuestras células de defensa la van a identificar, la van a marcar y nuestros monocitos van a ir a fagocitar. Un monocito activado, un monocito que ha fagocitado se convierte en macrófago. Este macrófago que está digiriendo esta célula de esta molécula de LDL se llama célula espumosa. Esta acumulación de células espumosas, con el paso de los años y atrapando células musculares lisas vasculares, plaquetas, células endoteliales, va a ir formando esta placa aterosclerótica con el núcleo lipídico y necrótico. Esta placa aterosclerótica distorsiona la anatomía normal del endotelio y distorsiona la fisiología normal. El endotelio tiene una capa protectora que repele las células formes. Tiene una carga negativa. Esta carga negativa hace que todas las células formes, si esta es la pared del vaso, ¿ya? Las células formes, cualquier contenido del plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, albúmina, iones, todo va a estar siempre en el medio del vaso. Nunca choca contra las paredes, nunca. Siempre está en el medio. Ese flujo laminar es exclusivo. Nuestro plasma nunca choca contra las paredes del vaso sanguíneo, de la arteria, por esta particularidad, por esta carga negativa que tiene el endotelio que repele hacia el centro del lumen. Pero cuando este núcleo lipídico y núcleo necrótico se produce, vamos a ver que esta protección del endotelio se pierde. Y al perderse, las células empiezan a chocar contra esta placa. Al chocar con esta placa, al estar expuesto el colágeno de este endotelio, va a hacer que plaquetas, glóbulos rojos y otras células formen del plasma se junten y se forme el trombo. Y es este trombo el que puede romperse con núcleo lipídico, viajar hacia arterias más distales y producir la obstrucción. Netamente hoy vamos a explicar un poquito de esta que es la cardiopatía isquémica aterosclerótica. Y empieza con este proceso fisiopatológico. Mírame, no me toques, está ese enchufe. Bien. El endotelio y todas estas células formes que están en el endotelio, glóbulos rojos, plaquetas, fibrinógeno, trombosano, todos estos sistemas proinflamatorios van a estar siempre en balance. Estas sustancias, así como también tenemos fármacos, pero con dos opuestos. Por un lado puedo tener anticoagulantes, antiagregantes, fibrinolíticos y factores procoagulantes versus factores anticoagulantes y el balance de los fibrinolíticos en el medio. Si yo tengo un paciente que tiene más factores procoagulantes, este paciente va a ser un paciente formador de trombos. Si yo tengo un paciente que tiene factores anticoagulantes, por ejemplo, está con warfarina, con rivaroxaban, va a ser un paciente protegido de la formación de trombos. Esta es la base para la tríada de Virchow. La tríada de Virchow nos dice que un paciente puede tener cualquiera de estos puntos o segmentos o particularidades y lo van a hacer un paciente formador de trombos. Estos pacientes formadores de trombos son pacientes de mucho cuidado porque son los que nos van a dar accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo pulmonar o embolias sistémicas. Y si nosotros vemos las características de esta triada, muchos de los pacientes que ustedes han visto en el hospital son pacientes que tienen estos componentes de la triada de Virchow. Son pacientes postrados, son pacientes con fibrilación auricular, son pacientes que tienen sepsis. Los que han dado su examen con pacientes internados, ¿qué características tenían sus pacientes? Habían accidentes cerebrovasculares, habían sépticos, había pacientes con endocarditis, había pacientes con fibrilación auricular. Muchos de estos pacientes que nosotros vemos en hospitalizados tienen esta
triada de Virchow. Entonces son pacientes que están con mucho riesgo o propensos a formar trombosis. No les dejé revisar historias clínicas porque la idea primero del segundo parcial era que hagan diagnóstico, pero ahora ya vamos a hacer revisión de cómo son las indicaciones en la historia clínica con los pacientes internados. En la mayoría de los pacientes internados se utilizan anticoagulantes parenterales. Puede ser heparina, ¿ya? O puede ser, heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, que es subcutánea. El paciente promedio, postrado, con fractura de cadera, o paciente con accidente cerebrovascular, o paciente con FA, siempre tiene un anticoagulante en sus indicaciones. Ya lo vamos a ir revisando y ustedes van a ir viendo cómo se prescribe. Por ejemplo, las de bajo peso molecular, enoxaparina, danteparina, son subcutáneas, se ponen una cada 24 horas o cada 12 horas dependiendo de los antecedentes. Hay otros que hacen infusión continua de heparinas no fraccionadas, hay otros que tienen anticoagulantes directos, rivaroxaban, dabigatran, apisaban, que se les da cada 12 horas, cada 24 horas. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres componentes de esta triada? Lesión endotelial. Cualquier paciente que tenga una placa aterosclerótica inicial, o tenga un engrosamiento miointimal en las carótidas, o tenga diabetes, ya nos da una pauta de que puede ser un paciente con lesión endotelial. Los pacientes diabéticos hacen lesión endotelial por la hiperglicemia principalmente. Pacientes con funciones venosas. Si tienen un paciente, a ustedes a este grupo les tocó el paciente que tenía endocarditis del catéter de diálisis. ¿No fue? Entonces fue en el B. Había un paciente con el que dieron examen en el otro grupo entonces que lo trajeron para ecocardiograma, dializaba, su fístula no había madurado todavía porque luego que le confeccionan la fístula arteriovenosa se dice madurar, que es tiempo para que se revitalice bien, que puede ser de más o menos mes y medio a 3 meses. Entonces, al no tener todavía la fístula, le pusieron un catéter venoso central en yugular, empezó a hacer fiebre, sus glóbulos blancos subieron hasta 20 y pico mil y no podían determinar la causa. Examen de orina normal, en pulmones nada, le pidieron ecocardiograma y en el catéter tenía así un chorizo que bailaba, tenía una masa, una vegetación adherida a la punta del catéter y esa era su foco séptico, ¿no? Entonces ahí en ese paciente, ¿qué tenemos? Es un paciente renal, tiene lesión endotelial, es un paciente séptico, tiene un poco de endocarditis y aparte tiene problemas de nefropatía. Los tres componentes de la triada de Virchow lo hacen un paciente muy formador de trombos. Pero en este caso, si yo tengo un catéter en la aurícula derecha, un foco séptico en la punta del catéter, ¿cuál es el circuito que va a seguir si se desprende un pedazo de eso? Aurícula derecha. ¿Dónde va? De aurícula derecha pasa a y luego a pulmones, porque de pulmones no va a pasar, no va a llegar a aurícula izquierda. Y en pulmones, ¿qué puede hacer? Embolismo, tromboembolismo pulmonar. Como a veces es chiquito, a veces no es muy masivo, pero imagínense un paciente con una miocardiopatía dilatada del lado derecho, que tenga un coágulo importante, o paciente que se ve mucho en mujeres, principalmente con diabetes mellitus de larga data o enfermedad varicosa de miembros inferiores. Si tengo enfermedad varicosa de miembros inferiores, muy importante, ¿ya? ¿Cómo es el circuito? Si tengo trombos, muchos trombos en las piernas, o es un paciente que ha habido casos, por ejemplo, los casos de inmersión profunda, los que bucean por primera vez, se meten mucho a profundidad, ¿ya? Que hacen trombos en miembros inferiores, o viajes de 12, 16, 20 horas sentados. Si tengo trombos, muchos trombos, pasen, hay tolerancia ahí. De miembros inferiores, ¿cómo se hace el circuito? Vena cava inferior, bien.
pulmonar. Si tengo enfermedad varicosa periférica, tengo alto riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Nos falta ese tema, no nos va a alcanzar 2 clases, nos falta valvulopatías, nos falta enfermedades de pericardio, nos falta tromboembolismo pulmonar y cardiopatías congénitas. Son 4 temas y tenemos 2 clases apenas, aparte de eso. Ya. El otro, si tengo un paciente con fibrilación auricular y tengo arteriosclerosis, presencia de catéteres, 2 de 3 de pacientes internados, ¿ya? Cualquiera de estos componentes nos va a llevar a la formación de trombos. ¿Cómo se forman estos trombos? Una plaqueta, múltiples receptores, lo vamos a volver a ver después. Esta es la pared del vaso sanguíneo. Cuando agarramos un cuchillo, una hoja y nos hacemos un corte, en el momento que se hace el corte, esa solución de continuidad en el capilar o en cualquier arteria nos va a producir la liberación de colágeno. Lo mismo, una placa aterosclerótica, una lesión meningimal por estas moléculas, por estas células escumosas, va a liberar colágeno. El colágeno, o la liberación o la exposición del colágeno, es la primer señal de alarma. Esta primer señal de alarma va a jalar o va a activar un factor endotelial que se llama factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es como una antena de radio que agarra y empieza a mandar señales de alarma. Y estas señales de alarma, ¿a quiénes están pidiendo ayuda? Está pidiendo ayuda a las plaquetas. Las plaquetas que están circulando en el plasma. Este factor de von Willebrand agarra, jala glicoproteínas que son como unas manitos, y estas glicoproteínas le llaman la primer camada de plaquetas. Esa es la fase de adhesión plaquetaria para cualquier tipo de trastorno vascular, ya sea que tengamos un corte o ya sea que tengamos una lesión miointimal por aterosclerosis, que es el tema que estamos viendo hoy día. Estas glicoproteínas unidas a las plaquetas inician la fase de adhesión plaquetaria. Esta pequeña camada de plaquetas a veces es insuficiente para poder cubrir por completo en el caso de un sangrado, o para tapar o cubrir, por ejemplo, una placa aterosclerótica va a ser insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas mismas plaquetas van a liberar dentro de sus gránulos plaquetarios tromboxano A2, que es un potente llamador de plaquetas. Este tromboxano A2 que está circulando en el plasma hace que venga mucha mayor cantidad de plaquetas. Si el factor de von Willebrand te llamaba 5, el tromboxano A2 te llama 5000. Es un potenciador y potente llamador de plaquetas. Este tromboxano, al atraer más plaquetas, va a jalar moléculas del torrente circulatorio que van a unir o que van a ser las piezas de unión. Yo se los pongo como ejemplo una construcción, ¿no? Una plaqueta es un bloque de cemento, ¿ya? El fibrinógeno, es un bloque de ladrillo. El fibrinógeno es el cemento, el material que va a unir el pegamento. Entonces tengo una plaqueta, tengo mi cemento y tengo otra plaqueta. Eso es agregación plaquetaria, ¿ya? La agregación plaquetaria es ese coágulo blando que se forma cuando nos hacemos un corte o cuando nuestro cuerpo de fenómeno de defensa quiere cohibir o quiere tapar esa placa aterosclerótica que veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces las células pasan, chocan contra esta placa y dicen, esto no debería estar acá, lo vamos a tapar, esto está mal, esto no debe estar acá. Y vienen las plaquetas y chocan los glóbulos rojos, el fibrinógeno, y se va formando el trombo blando, este coágulo blando, Este coágulo blando, unido gracias al fibrinógeno, con el paso del tiempo tiene que convertirse en cemento duro, que sería la fibrina. Y ahí entra la cascada de la coagulación. Hasta acá.
Si yo tengo un paciente, vamos a aplicarlo a un paciente. Yo tengo un paciente en emergencia con dolor precordial típico, centropresivo, irradiado a mandíbula, a hombro, de inicio súbito, que llega con cambios en el electrocardiograma y nosotros le hacemos troponina, sale positivo y esto sospechamos que estamos frente a un infarto agudo de miocardio o por lo menos una angina de pecho. ¿Qué medicamento me bloquea el tromboxano A12? Yo quiero que no se agreguen más plaquetas, quiero que ese coágulo no siga creciendo, porque yo en mi cabeza ya lo vi al coágulo. Vi que está acá, vi que me está obstruyendo el 50% del lumen del vaso y yo sé que la sangre va a seguir pasando, va a seguir chocando y ese coágulo va a seguir creciendo hasta puede obstruir por completo. ¿Qué medicamento es un bloqueador del tromboxano A12? ¿Quién se acuerda? Bien, muy bien. El ácido acetil salicílico. Bloquea la vía de la ciclooxigenasa y por ende bloquea la producción o la liberación de tromboxano A12. Si yo le dejo ácido acetil salicílico a dosis alta, puedo tal vez retrasar, no evitar por completo, pero puedo retrasar esta agregación plaquetaria. ¿Ya? Si yo no lo hago y este paciente sigue empeorando en horas, vamos a poner en marcha todos los mecanismos y la cascada de la coagulación. Esta es la vía clásica, ¿no? Esta es la teoría clásica de cómo funciona la cascada de la coagulación, pero porque ahora si ustedes buscan en internet hay una teoría moderna, que es otra forma de explicar, pero son los mismos componentes de la cascada de la coagulación. Tenemos los distintos factores. La vía intrínseca es aquella que se activa por el colágeno expuesto y la vía extrínseca es la que se activa por los factores tisulares. Empezamos con el factor 13. El colágeno activa el factor 13, el cual me activa el factor 11, el 11 al 9, el 9 con el 8 que se activa automático y solo sin ningún estímulo, me van a activar el factor 10. Este factor 10 activado con el 5 van a transformar la protrombina, que es el factor 2, en trombina, que es el factor 2 activado. La trombina, ¿se acuerdan de dónde nos quedamos en la diapositiva anterior? En la agregación plaquetaria teníamos fibrinógeno, plaqueta y plaqueta, ¿no? Este fibrinógeno se llama factor 1. El factor 1 activado se convierte en fibrina. Mi cemento blando, fibrinógeno, se va a convertir en cemento duro, fibrina. Eso gracias a la cascada de la coagulación. Esta es la vía intrínseca. Aquí nosotros tenemos un punto de bloqueo para no dejar que este trombo blando se convierta en un trombo duro, porque el trombo duro, este trombo que ya está con fibrina, por más que yo le dé 1000 miligramos de ácido acetil salicílico, clopidogrel, prazol, cualquier antiagregante plaquetario, si ya está en fibrina, si yo le doy rivaroxaban, warfarina, dabigatran, no puedo hacer nada, porque ya está en fibrina, ya está trombo duro. Aquí ya tendré que utilizar estreptoquinasa, teplaza o cualquier fibrinolina. Pero yo puedo evitar que esto ocurra. Para eso puedo bloquear el factor 10, que ya lo vimos. Rivaroxaban, dabigatran, apixaban son bloqueadores del factor 10, que es el punto de entrecruzamiento de la vía intrínseca con la vía extrínseca. La vía extrínseca viene con el factor 7, este es más directo, activa el factor 10 y sigue la misma cascada. Se activa con los factores tisulares. Ya vimos un medicamento en el tema de las arritmias, que es la warfarina. La warfarina me va a bloquear la producción de factores vitamina K dependientes, que son el factor 9, 10, 7 y 12. Otro fármaco que me va a potenciar anticoagulantes que tenemos intrínsecos, que se llama antitrombina 3. La antitrombina 3 bloquea a la trombina, bloquea su activación, no deja que se convierta de protrombina en trombina. Es un anticoagulante natural, nosotros lo producimos.
En las diapositivas anteriores veíamos el balance. Nosotros tenemos en nuestro organismo sustancias que normalmente se producen, que son procoagulantes, todas estas, versus anticoagulantes, como la antitrombina 3. La heparina es un potenciador de la antitrombina 3, así actúa, ese es su mecanismo de acción, potencia la antitrombina 3. Por darles un ejemplo, si la antitrombina 3 anticoagula a 5 km por hora, con la heparina lo hace a 100 km por hora, un potenciador de la antitrombina 3. Otros fármacos que ya los nombramos son los que me van a bloquear el factor 10: fondaparinux, rivaroxaban, dabigatran, apixaban. Siguiendo con todo lo que es el proceso aterosclerótico y infarto. El 2018, que es la última publicación que tenemos de las definiciones universales que se dio en ese entonces, es la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio. No se ha publicado la quinta todavía, probablemente el próximo año, pero nos dice que un infarto miocárdico se define por la aparición de muerte celular miocárdica secundaria a una isquemia prolongada, ¿ya? Esta muerte celular o este daño miocárdico puede ser por proceso aterosclerótico, puede ser por anemia, hipotensión, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, taquicardia ventricular, y de aquí salen los 5 tipos de infarto, ¿ya? El primer tipo es el que estábamos viendo, es la evidencia de esa placa aterosclerótica que me va a obstruir una arteria de forma parcial o completa. El tipo 2 es en desbalance, una situación o un estado en el que el paciente requiere demandas altísimas de oxígeno y el corazón no puede suplir estas demandas, un desbalance entre mi aporte y mi demanda. El tipo 3 son pacientes que hacen parada cardiorrespiratoria y llegan al hospital, se los reanima, se los revive, se la maniobra de reanimación cardiopulmonar, recuperamos al paciente y se demuestra por exámenes electro que hizo un infarto agudo de miocardio. El tipo 4 son pacientes que fueron a cateterismo cardíaco, más adelante les voy a mostrar qué es un cateterismo cardíaco, y durante el procedimiento se produjo isquemia prolongada y daño miocárdico. Y el tipo 5 son aquellos pacientes que tenían múltiples enfermedades ateroscleróticas que no se podían recuperar o tratar con intervenciones percutaneas, por lo que se decide llevarlos a cirugía cardíaca y hacer bypass miocárdico. Y durante la cirugía cardíaca a corazón abierto se produjo isquemia prolongada y daño miocárdico. Estos son los 5 tipos. Vamos a ver uno por uno. Tipo 1. Tengo una lesión aterosclerótica y toda la cascada de la coagulación, la formación, adhesión y agregación plaquetaria, y vemos cómo los coágulos pueden obstruir por completo el lumen o parcialmente. En algunas situaciones, esto que empezó parcial se rompe, esta placa de grasa con coágulos se rompe, migra, estaba acá, migra y llega a una de menor calibre, aquí ya no puede pasar y la obstruye por completo. El tipo 2 es ese desbalance entre mi aporte y mi demanda de oxígeno. Este tipo 2 se puede dar de base en un paciente que tenía una enfermedad aterosclerótica, en un paciente que hizo vasoespasmo coronario. Hay una patología que, si son curiosos, la pueden buscar, que se llama el síndrome de Takotsubo o el síndrome de corazón roto. Es como cuando les dicen, ¿se puede morir de amor? Sí, se puede. Del sufrimiento, son pacientes que están expuestos a un cuadro de estrés tan importante como catecolaminas circulando en el torrente sanguíneo de forma tal que hace vasoespasmo coronario prolongado y hace una isquemia en todo el ventrículo izquierdo, principalmente en la nuca. ¿Y por qué se dice el síndrome de Takotsubo? Es porque para atrapar, en Japón hay unas canastas que utilizan para atrapar peces, y esta canasta tiene esta forma. Tiene un cuello corto y una base más ancha. Y el corazón en eco se ve de esta manera.
porque las bases están conservadas y el trastorno de motilidad es de medio a ápex, se dilata y se queda quieto, aquinético, asinético. Por eso esto se llama Takotsubo, por eso le pusieron el nombre de síndrome de Takotsubo. Es recuperable, potencialmente recuperable. Cuando uno lo ve al principio, están con una fracción de eyección de 20-30%. Dios mío, ¿no? Y luego con el paso de los meses va mejorando. La otra puede ser disección coronaria, que es la disección. Tengo una arteria íntegra, se rompe como un globo, como si se rompiera la pared de un globo, y hay extravasación de sangre. ¿En qué pacientes se ve? Generalmente en embarazadas, se ha visto muchos casos en pacientes con eclampsia o preeclampsia. Y por último, en cuadros sépticos, shock, hipovolémicos, sépticos distributivos, también podemos ver este infarto tipo 2. Estas son todas las etiologías probables que te pueden dar infarto tipo 2. El tipo 3 es aquel paciente con muerte cardíaca, resucitado o no, y que se descubre en estudios de laboratorio o estudios post-mortem que hizo un infarto agudo de miocardio. Esta es la angiocoronariografía percutánea o cineangiocoronariografía, o también conocido como cateterismo cardíaco. ¿En qué consiste? Ingresan por una arteria que puede ser radial o femoral y introducen por el lumen vascular catéteres, guías, hasta llegar a la base de la aorta. En el nacimiento de las dos coronarias se va a la boca del nacimiento de estas coronarias y se inyecta contraste. De esa manera nosotros podemos visualizar la integridad de todas estas arterias de forma no tan invasiva. Acá podemos ver una arteria coronaria derecha y aquí podemos ver una arteria coronaria izquierda. Este es el tronco y vean como aquí ya se corta el tronco, ¿no? Esa es una lesión, así se ven las lesiones. Acá tenemos un catéter guía en la base de la aorta, instilando contraste y viendo cómo se ve. Esta es una imagen más real, esta es una imagen de computadora, esta es real. Y incluso acá podemos ver cómo hay una lesión en el tronco de la coronaria izquierda, en el nacimiento, en su bifurcación entre circunfleja y descendente anterior. Se colocan los cables guías, estos cables guías llegan hasta donde está la obstrucción, donde está la placa aterosclerótica, se infla un balón para aplastar estas placas ateroscleróticas, es como trabajo de plomería, algo así. Y luego se colocan estas mallas que son los stents. Estos stents, estas mallitas, la función de esto es que no vuelva a su lugar la placa aterosclerótica y que se reepitelice con tejido endotelial. Estos stents cada vez son más modernos, por así decirlo, ahora son biodegradables, se reabsorben, antes eran metálicos, como eran metálicos generaban más proceso inflamatorio y se podían reestenosar. Estos stents pueden estar cubiertos con drogas, por ejemplo antiagregantes o anticoagulantes, para evitar que las células, porque en el vaso sanguíneo, cualquier lesión que aparece en la vasculatura, como cualquier lesión que aparece en cualquier parte del cuerpo, las neoplasias o cáncer, ¿por qué? Porque hay una neoformación de células. En las células, en el endotelio, estas células endoteliales van a buscar la manera de tapar la lesión, de ocultarla, de cubrirla. Y al hacer esto pueden formar nuevamente coágulos. O sea, se solucionó el problema y luego nuestro mismo cuerpo otro coágulo dentro del estén. Eso se llama reestenosis de estén. Por eso se deja antiagregantes plaquetarios a los pacientes después de este procedimiento. ¿Cómo se ve una arteria coronaria derecha? Y esta es la arteria para el nodo sinusal. Arteria circunfleja y arteria del nodo aurículo-ventricular. Algunas variantes, a veces la circunfleja puede dar la arteria del nodo sinusal o la del nodo aurículo-ventricular. Entonces, esto es lo que veíamos, la reestenosis o la trombosis del estén. Tronco de coronaria izquierda y se corta, no hay continuidad en contraste, eso es una lesión. Ahí hay una placa aterosclerótica. Y esta es la misma imagen
Vean cómo coronaria derecha y aquí desaparece, no hay, y luego se soluciona el problema y se vuelve a aplicar toda la descendente posterior o interventricular posterior. Clínica. Para sospechar de un cuadro isquémico coronario tengo que tener estas tres características para hacer el diagnóstico. La primera es el dolor torácico típico, ¿ya? ¿Cómo es este dolor? Este dolor tiene que tener, no es la norma, no es la regla así a rajatabla, que si no lo tienen no es precordial, ¿no? Pero la gran mayoría de los pacientes, excepto diabéticos, lo manifiesta así. Un dolor centrotorácico o precordial izquierdo, opresivo, con irradiación a mandíbula, irradiación a hombro o brazo izquierdo y a veces a omóplato. Variantes. A veces los pacientes que hacen infarto agudo de miocardio de cara inferior del corazón, como la cara inferior está sobre el diafragma, tienen síntomas gastrointestinales, dolor en epigastrio, náuseas, vómito asociados a este dolor hipourente, opresivo, y generalmente el paciente es un dolor tan importante que tiene la sensación de muerte inminente, siente que algo malo le va a pasar. Incluso llegan los pacientes a emergencia y dicen: doctor, doctora, algo malo me va a pasar, me siento mal. Ellos tienen la sensación de que se van a morir. No es ese dolor que viene, no sé, me duele hace cuánto, hace 2 años, acá, poco probable, no digo que imposible, pero poco probable. Otra excepción, los diabéticos. Los diabéticos, yo les digo siempre, todo diabético es coronario hasta que se demuestre lo contrario. Todo diabético es coronario hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque por la hiperglicemia estos hacen siempre lesión endotelial y son ateroscleróticos por la misma diabetes. Entonces hay que siempre sospechar de los pacientes y van a presentar clínica atípica, eso es lo peor. A veces vienen y dicen: me falta el aire, me fatiga, me canso mucho, me aprieta el pecho, pero no te dicen ese irradiado, ese dolor típico. Los pacientes diabéticos son dolores atípicos, ¿ya? Segundo, marcadores de daño miocárdico, troponina y ultrasensible. Solo esa, ya no hay más. Antes, en días pasados, se podía hablar de LDH, CPK, CKMB, ahora ya no se usa, salvo para hacer curva para ver evolución. Que el paciente se haya infartado, si se infarta, la troponina va a estar alta semanas, pero yo quiero ver si ya no hay daño miocárdico. Le colocaron un stent, por ejemplo. No sé si estuvieron ustedes con había una paciente que era familiar de una doctora de terapia. ¿Fue en este grupo? ¿No? Bueno, esa paciente hizo un infarto agudo de miocardio, tenía esta imagen así, tal cual, igualita, la coronaria derecha totalmente destruida, la misma imagen, y tenían el electrocardiograma QS en de 2 de 3 ABF. Le hicieron cateterismo, le colocaron un stent, le obstruyeron la coronaria, pero seguían con dolor. Le pidieron eco, lo único que veíamos era un poco de hipocinesia en cara inferior y nada en el lado derecho, ventrículo derecho normal. En ella sí se hizo curvas de las otras enzimas que son menos específicas para ver que vaya disminuyendo el proceso inflamatorio. Se puede hacer LDH, CPK, CKMB en esos casos, pero para marcador de daño miocárdico específico de infarto, por primera vez troponina. Ya luego vemos si repetimos troponina o hacemos la otra. Sí o sí, troponina y ultrasensible, ¿ya? Cambio, ¿a quién le fue mal en su examen teórico? Levante la mano. ¿Quién cree que le fue mal en su examen teórico? Ah, ya fue. ¿Y a quién le fue muy mal? Muy mal entonces. Ya, nos va a hablar la otra clase de troponina I. ¿Por qué es I? Ultrasensible, ¿ya? Para mejorar la nota. Y cambios en el electrocardiograma. Estos cambios en el electrocardiograma son los que vamos a ver hoy. Cambios cuando vemos isquemia, cuando vemos lesión y cuando vemos necrosis. ¿Okay? Vamos con un poquito de repaso de las arterias y vamos a hablar
Vamos a refrescar despolarización y repolarización. ¿Ya? Pared del miocardio. ¿Ya? Todo lo que está por dentro es endocardio. ¿Ya? Todo lo que está por fuera es epicardio. ¿Ya? Esos conceptos hay que tenerlos bien claros en la cabeza. Endocardio por dentro, aquí está la cavidad ventricular. Epicardio, y aquí tendría yo pericardio más afuera. ¿Ya? Endocardio, epicardio. Eso es clarísimo. Las arterias son epicárdicas. Esta es una coronaria y esta se llama arterias perforantes. ¿Ya? Las arterias coronarias son las únicas arterias en todo el cuerpo que se nutren en diástole. Son las únicas. Todas las otras arterias de nuestro cuerpo, renales, pulmonares, mamaria, aorta, carótida, polígono de Willis, todas las arterias que quieran, se nutren en sístole, excepto las coronarias. Las coronarias se nutren en diástole. ¿Ya? En el electrocardiograma nosotros podemos visualizar 3 tiempos de un cuadro isquémico coronario. Siempre empezamos con isquemia. Cualquier arteria, podemos agarrar de ejemplo cualquiera de las coronarias, y yo tengo mi pared endotelial con una placa aterosclerótica y coágulos alrededor. ¿Ya? Cualquier arteria coronaria. ¿Ya? Esta arteria coronaria, llegamos a la pared y vemos cómo mete las arterias perforantes. ¿Ya? Arterias perforantes, y aquí estamos dentro del corazón. ¿Ya? Esto es endocardio. ¿Ya? Epicardio, endocardio. Endocardio, en endocardio, ¿qué tenemos? El His Purkinje. Y acá vamos a tener, vamos a ponerle B6 por darle un nombre. Acá vamos a tener el electrodo captador. ¿Ya? Esas son las estructuras que vamos a ver para aprender cuándo es isquemia, cuándo es lesión y cuándo es necrosis. ¿Ya? Son 3 tiempos: isquemia, lesión, necrosis. Repasemos de nuevo. Tengo la pared. Acá adentro tengo endocardio. Endocardio, recordamos cómo es el sistema excitoconductor, termina en el His Purkinje. Acá tenemos las ramitas metiéndose del His Purkinje o llegando aquí al endocardio. Y acá vamos a tener nuestras células. No son cuadradas, pero por dibujar. Células miocárdico, ¿no? La despolarización se hace de endocardio a epicardio. ¿Ya? Entonces, se lo voy a poner con otro color. Entonces, esta es despolarización. Y la repolarización. ¿Qué es despolarización? Despolarización es perder mis cargas negativas y hacerme positivo, ¿no es cierto? Nuestras células, por naturaleza, por homeostasis, tienen siempre una carga negativa. Menos 20, menos 40, menos 60, menos 85 milivoltios, dependiendo de qué célula estoy hablando. ¿Ya? Nuestras células son negativas. Cuando se despolariza, que todo lo que ya vimos en fisiología, entra el sodio o entra el calcio, sale potasio, bomba sodio de potasio TPasa para que se contraiga. Todo eso despolarización. Entonces la onda de despolarización va de endocardio a epicardio. ¿Ya? ¿Estamos bien? La repolarización, todo lo que va tiene que volver. Todo lo que se hace positivo tiene que volverse a ser negativo. La repolarización se hace de
epicardio a endocardio. ¿Listo? Esto es repolarización de epicardio a endocardio. ¿Vamos bien? Hasta ahí todo bien, todos entendieron, porque esto se va a poner complejo y quiero que lo entiendan bien. Normal. ¿Estamos bien? ¿Alguien no lo entiende? ¿No? Ya. Isquemia. Esta coronaria disminuyó el flujo sanguíneo, el aporte miocárdico de oxígeno y siempre va a empezar a sufrir primero lo distal. ¿Ya? Si el problema está acá, lo primero que va a empezar a sufrir va a ser la parte distal, o sea, va a sufrir el endocardio. Entonces, si tenemos isquemia, ¿ya? Lo primero que sufre es el endocardio. Entonces vamos a tener sufrimiento de esta zona. ¿Ya? Eso se llama isquemia subendocárdica. La isquemia la vamos a ver en la onda T. La onda T se va a trastornar la repolarización. ¿Ya? La célula se va a despolarizar de manera normal. Este o no isquémico se despolariza normal. Pero la repolarización, si antes la repolarización duraba 0,2 segundos, ahora en la isquemia subendocárdica va a durar 0,10 segundos. Entonces, cuando es isquemia subendocárdica, yo voy a ver una onda T hiperaguda, una onda T más alta. ¿Ya? Si esta isquemia que empezó subendocárdica compromete toda la pared, no se solucionó el problema y la isquemia siguió avanzando y ahora en toda la pared del miocardio ya se llama subepicárdica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a trastornar por completo la repolarización. Si antes la repolarización se hacía de epicardio a endocardio, ahora se va a hacer de endocardio a epicardio. En la repolarización normal, yo tengo cabeza negativa y cola positiva. Por eso mi electrodo captador ve una onda T con la depresión hacia arriba. Cuando es subendocárdico, voy a ver una onda T más alta, pero la sigo viendo positiva, porque sigue teniendo la misma dirección de epicardio a endocardio, pero está más lento, por eso es más alto. Pero ahora, como está volcado, está invertido, cabeza negativa, cola positiva, y yo tengo ondas T negativas. ¿Ya? Eso es isquemia. ¿Ok? Cuando el proceso de reducción de flujo sanguíneo es menos de 20 minutos, hay isquemia. La isquemia es reversible, es potencialmente recuperable. Quiere decir que yo puedo salvar este tejido miocárdico. Si sobrepasamos los 20 minutos, ya vamos a ver lesión. Esta lesión quiere decir que ya hay muerte celular. Esta lesión, esta muerte celular puede ser subendocárdica o puede ser subepicárdica, que comprometa toda la pared. ¿Ya? Si es subendocárdica, voy a tener infradesnivel del ST. Más adelante vamos a ir viendo uno por uno y explicando por qué. Y si es subepicárdica, voy a tener supradesnivel del ST. ¿Ya? Si la isquemia y la lesión y esta obstrucción del vaso, del lumen, que ya se hizo completo,
continúa en el tiempo y se hace mayor de 2 horas, todo este tejido ya está necrosado. Y eso es completamente irreversible. ¿Y cómo voy a verlo en el electro? Con las ondas Q patológicas. ¿Ya? ¿Por qué son Q patológicas? Porque hay derivaciones, por ejemplo, B1, B2, B5, B6, donde yo voy a ver una onda Q pequeñita. Pero B1, B2, B3, B4, no puedo ver ondas Q grandes, ondas Q patológicas. O sea, la presencia de ondas Q donde normalmente no deberían estar presentes. ¿Ya? Ahora vamos con el electro de ejemplo de cada uno. La isquemia. Entonces, es lo que les explicaba. Tengo endocardio y epicardio. La despolarización se hace de endocardio a epicardio y la repolarización a la inversa, de epicardio a endocardio. ¿Cómo lo veo en el electro? La despolarización, el QRS, y la repolarización, la onda T. ¿Qué les parece ese electro? ¿Qué les llama la atención? Solamente véanme B1, B2, B3. B1, B2, B3. Aquí apenas se ve la onda P. Está una R, S profunda y una T alta, ¿no? Onda T alta, onda T alta. ¿Esto es subepicárdico o subendocárdico? Bien. ¿Ya? Entonces, en la isquemia subendocárdica, la repolarización está conservada, pero prolongada en el tiempo. En la subepicárdica se invierte la dirección de la repolarización, por eso veo ondas T negativas. ¿Ya? Igual, ondas T hiperagudas, ¿no? Y ahí, ¿dónde están las ondas T? ¿En qué derivaciones? B2, T negativa, B3, T negativa, B4, T negativa, B5, T negativa, B6, T negativa. Incluso ABF, pero me parece que esto es una imagen en espejo. Porque B5, B6 está aquí arriba, B2, B3 está aquí abajo, a veces se ven como en espejo. Ahora, esto sí, es una isquemia subepicárdica. Hay otras variantes, hay otras enfermedades, otras patologías que te pueden dar ondas T negativas o bifásicas o fuera de las variantes normales. Por ejemplo, podemos encontrar en corazones normales ondas T bifásicas, positivo o negativo. Podemos encontrar muescas en las ondas T que no traducen ningún tipo de patología. Muescas en el inicio, infradesnivel del ST sin ninguna patología o ausencia de la onda T. Pero hay otras enfermedades como por ejemplo variantes de la repolarización, cuadros de hipercalemia en los pacientes renales. Los pacientes renales hacen unas T hiperagudas, así grandes, pero eso es por el potasio. O en intervalos de prolongado o a veces cuando se hace estrés. ¿Ya? Son variantes patológicas y no patológicas. No toda onda T es isquemia por aterosclerosis. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de ese electro? ¿Dónde están las ondas T negativas? B4, B5, B6. ¿Dónde más? ¿Dónde más? D1 y
y ABL. ¿Ya? ¿Y qué más les llama la atención de 1 y ABL? Ya, no, la secuencia está bien, no importa mucho ¿no les llama la atención la onda R? Muy grande, ¿no? Bien. Y si tengo una onda R grande, ay, mi corazón me veo. A ver, tengo D1, ABL, B6, B5, B4, B3, B2, B1 y el otro. Pero tengo T negativa en B1, ABL, B4, B5, B6. ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Quién se acuerda cómo es el índice de Sokolov? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Se acuerdan? Se suma la S en B1 o B2 más la R en B5 o B6. Si agarro B6, 5, 10, 15, 20, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 42, 44 con Ale. El índice de Sokolov te dice si la suma de S en B1 o B2 más B5 o B6 mayor a 35 es diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces estas ondas T negativas no son por isquemia miocárdica secundaria a proceso arteriosclerótico, son secundarias a una hipertrofia ventricular izquierda. Que sí, me pueden decir, doctora, pero la hipertrofia te produce isquemia, sí, puede producir isquemia. Pero en este caso no es por una obstrucción de una arteria por placa aterosclerótica, es por mayor masa muscular, que necesita mucho más oxígeno que las arterias no se lo pueden dar, porque está hipertrofiado. Puede ser por estenosis o un hipertenso mal controlado de mucho tiempo. ¿Ya? Lesión. La lesión la vamos a ver en el segmento ST. El segmento ST normalmente es isoeléctrico, no produce ni carga positiva ni negativa. ¿Ya? Los miocitos normales van a atravesar o alcanzar el potencial transmembrana en menos 90 milivoltios. Cuando tenemos alteraciones prolongadas en el flujo sanguíneo hasta hacia estos miocitos, vamos a tener un trastorno hidroelectrolítico que nos va a producir un supra o infra del nivel del ST. ¿Ya? Ay, perdón. En la lesión subendocárdica vamos a tener infra del nivel del ST. Para no hacerlo tan complejo, en la lesión subendocárdica los vectores, las flechitas, se alejan de la lesión, por eso tenemos infra del nivel del ST. En la lesión subepicárdica los vectores se acercan a la lesión, por eso tenemos supra del nivel del ST. ¿Ya? Acá se los voy a dibujar los dos juntos. Era que se los ponga. ¿Ya? Si tengo subendocárdico, ¿ya? Los vectores se alejan de la lesión y voy a tener un infra del nivel del ST. Si tengo lesión subendocárdica, los vectores se alejan y tengo infra del nivel del ST. Si la lesión es subepicárdica, los vectores se acercan y tengo supra del nivel del ST. ¿Ya? Eso para que lo recuerden. Ahora, ejemplos. Ahí que tenemos un electrocardiograma. La línea eléctrica está acá.
donde empieza la onda Q. Hay infra. Es infra del nivel del ST en B4, B5, B6. Ahí más notorio todavía. Todas están infradesniveladas. D1, D2, D3, ABF, B4, B5, B6. ¿No? Probablemente sea un problema en coronaria derecha, cara inferior. Ahí está hasta redondeadito. D1 y ABF, infradesnivelado. Y tengo supra en D2, D3 y ABF. Algunas variantes, igual lo mismo, ¿no? Por digitálico, variantes del ejercicio, pericarditis, bloqueo de rama. Por último, para terminar, cuando ya pasó más de 2 horas y el paciente no se solucionó el problema isquémico, las células se hacen irreversibles para recuperar. Y esto ya se denomina necrosis. La célula muerta es reemplazada por tejido fibrótico. Este tejido fibrótico nunca va a tener carga eléctrica, no vamos a ver potencial de erección, por lo tanto no va a haber vectores. Al no haber vectores, vamos a ver distorsionado el QRS y va a aparecer la onda Q patológica. ¿Ya? Por ejemplo, este es un electro. Ya les mostré. D1, D2, D3, ABF. Vean cómo en D2 y ABF tenemos un QS. Normalmente, como es en D2, D3, ABF, tengo que tener una onda R. ¿Ya? Y aquí abajo, la progresión de la R en precordiales, que siempre se las nombro, que tienen que ser normal, es en B1, una R chiquitita. En B2 se va haciendo más grande, en B3 más grande, en B4 más grande. ¿Y aquí qué pasó? No hay onda R. Esto es Q, Q, Q. Esos son Q patológicos. No. Aquí vamos a quedar, pero nos falta altísimo. Ya. ¿Me la prende la luz, por favor? Eso está en la